Tengo que advertirles algo. Si eres un ávido lector y un amante de las letras, no importa por el sendero en el que tú te desenvuelvas, llegará el día en que tendrás que encontrarte cara a cara con la literatura de Jorge Luis Borges. Porque Borges es inevitable. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Rodo y hoy les traigo la reseña de esta semana. Debo advertirles que este es uno de los libros más complejos y complicados que me ha tocado leer, estudiar, analizar y sobre todo releer y nuevamente estudiar y analizar en toda mi existencia. Por ello es que no se diga más y comencemos con esta reseña. El libro por excelencia que les traigo es Ficciones de Jorge Luis Borges. Cabe mencionar, este libro no debió haberse llamado así. El mismo Jorge Luis Borges, en una entrevista que les dejaré en la cajita de la descripción, dejó muy claro que el libro debió haberse llamado Ficciones y Artificios, porque él mismo podía observar que la palabra ficciones no era algo muy agradable, pero manifiesta que fue un error de la edición. Así que se quedó con el nombre de Ficciones. El libro Ficciones son dos libros pequeños unidos en uno solo, pero Jorge Luis Borges siempre defendió que era uno solo. Sin embargo, debo dejar claro algo. En 1941 se escribieron los 7 primeros cuentos, que comprenden todos los que tienen que ver con el jardín de los senderos que se bifurcan. Ya para 1944 estaban completos los otros 9 cuentos que comprenden la segunda parte llamada Artificios. Por ello es que en 1944 esta obra fue publicada. Ahora, antes que todo, debo recordarles, Jorge Luis Borges nació un 24 de agosto de 1899 y falleció un 14 de junio de 1986. Jorge Luis Borges era un erudito magnánimo, increíble, uno de los mejores escritores que ha dado el planeta Tierra, y no sé si hay vida en otros mundos, pero podríamos decir que es uno de los mejores escritores que ha dado el universo entero. También debo decirles otros aspectos. No quiero hablarles tanto de Borges. Si quieren que así sea en algún otro video, pídanmelo en la cajita de los comentarios, porque si hablamos de Borges y de toda su obra, este video duraría más de lo normal y los últimos videos ya han durado muchísimo. Pero lo que sí no quiero omitir es que Jorge Luis Borges nunca escribió una novela. Sí, él se desenvolvió de manera literaria y explícita de forma increíble, pero lo hizo a través de novelas, ensayos, artículos, poesías increíbles, pero su obra maestra fue desenvuelta únicamente en lo que él llamó lo mejor en la literatura: los cuentos. Y haciendo hincapié en los detalles más especiales y espectaculares al momento de leer a un autor de esta categoría, es la siguiente. A veces podemos platicar con muchas personas, podemos ver videos de booktubers, podemos escuchar a nuestros maestros de literatura o a aquellos que nos han aconsejado y sobre todo contagiado del amor por la lectura, pero cada plática es diferente. Hay personas que se nota que han leído muchísimos libros, pero suelen ser un poquito envidiosas, no la mayoría, porque jamás me gustaría generalizar en ningún aspecto, pero también hay personas que probablemente han leído 1 o 2 libros, pero esos libros han cambiado su vida, y al momento de contagiarte su amor por la lectura, por la sabiduría, por las cosas que aún no conocemos, es simplemente magistral y nos enamoramos de esas recomendaciones. Es algo similar lo que pasa al momento de leer a Jorge Luis Borges, porque a veces le tenemos tanto miedo a escritores de este calibre, de esta magnitud, que decimos: mejor Borges lo dejo para luego, mejor Borges lo dejo para después, cuando esté preparado, cuando esté listo. Déjame decirte algo, creo que nadie está listo para entender por completo a Borges, pero ese no es pretexto, porque cuando estás leyendo a Borges es como si estuvieras platicando con tu mejor amigo, que lee muchísimo, que lee bastante, pero que tiene humildad, y que a pesar de que él podría usar tantas y tantas referencias para poder presumirte de su sabiduría, él usa esas referencias, pero no para presumirte, sino para llevarte a ese amor y cariño que él le tiene al conocimiento. Por ello es que leer a Jorge Luis Borges es contagiarte de esa gran sabiduría de una forma muy complicada, pero también muy sencilla. Ahora, no me confundan, este no es un libro sencillo para nada.
es fácil leer y entender a Borges, pero sí te ayuda bastante para que cuando tú ya eres un ávido lector, un amante de las letras y te encuentres cara a cara con Jorge Luis Borges, puedas decir, ¡wow! Hay tantas cosas que descubrir, hay tanto por conocer, hay tanta literatura por leer, porque si hay libros que tienen referencias a otros de ese mismo autor, este libro es un texto que tiene referencias a la filosofía, a la cosmovisión, a los moveres internacionales que en su momento y actualmente se están manifestando. Esto con base en el pensamiento crítico, pedagógico, analítico, literario, hasta apologético, porque wow, los análisis teológicos que hace Jorge Luis Borges son increíbles, así que te vas a llenar de tantas cosas la cabeza que te darás cuenta que o explotas o amas su literatura. Pero bueno, comencemos a desmenuzar esta obra. Ficciones y artificios no es cualquier libro más. Los 7 primeros cuentos y los 9 finales son realmente fabulosos, fantásticos. Cada uno de ellos tiene una estructura perfecta. Les había comentado que hay libros que me encanta leerlos en voz alta. Pues este es un libro que comencé a leerlo en el 2019. Lo leí, lo volví a leer y para entrar el 2020 pude volver a analizarlo para tener las posibilidades de poder ofrecerles una reseña ligeramente completa, porque créanme, todo lo que les pueda decir no es nada comparado a lo que vamos a experimentar al leerlo y releerlo una y otra vez. El género literario que se manifiesta en esta obra es uno que fue creado por Jorge Luis Borges. No sabemos o no logramos entender si lo creó a propósito o simplemente este género literario es únicamente una forma de describir lo que él trató de hacer. Y este género es el género fantástico y no es una fantasía o una ficción que nos permita ver cosas sobrenaturales, eventos que tienen que ver con miedo, con temor, pero de una forma ficticia, porque aquí no nos vamos a encontrar con seres sobrenaturales, con fantasmas, con personas que tienen superpoderes, con hombres lobo, con vampiros. No, 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 no. Aquí nos vamos a encontrar con sucesos inexplicables, pero partiendo desde la naturaleza del ser. Toda la cotidianidad tendrá sus momentos explícitos, pero llegará el punto que es como en el teatro, ese momento cúspide en donde la realidad se corrompe con algo que no esperábamos, pero que sigue partiendo en esa misma dirección, en la realidad misma, pero que se encuentra con ese choque que permite viajar por otras naturalezas, por otros mundos, por otras dimensiones y crear esa ficción que Jorge Luis Borges quiso crear en toda su literatura y principalmente en esta, que dicho sea de paso, desde mi muy particular punto de vista podríamos decir que es su obra cúspide. Estas pequeñas páginas, porque toda su obra es gigantesca y aún así hay historiadores y escritores que han manifestado que esa obra inmensa que tiene Jorge Luis Borges no es nada comparado con todo lo que él le ofreció y sigue ofreciendo a la existencia misma. Jorge Luis Borges se atrevía a decir que la misma filosofía era únicamente una rama del género fantástico de lo que él estaba haciendo. Ahora imagínense entonces la manera en que él postula el peso de su género. Es realmente brutal entender pensamientos y criterios filosóficos a partir de la literatura y que estos nazcan a partir de sus letras y de sus ficciones. Es algo brutalmente increíble que permite entender la posición en la que estamos parados y saber que nunca dejaremos de aprender. Y ya para comenzar a desmenuzar los cuentos uno por uno, no voy a hablar de todos porque creo que de un solo cuento saldrían muchas reseñas, pero me voy a quedar con los pasajes que más me encantaron por su amplio contenido y sin duda alguna por su interpretación tan grandiosa que podríamos tener de cada uno de ellos. El jardín de los senderos que se bifurcan nos permite ver ese laberinto que representa la vida misma y poder analizar que llegan momentos específicos en la vida en donde debemos tomar una decisión. Hay muchas realidades, probablemente pueden existir universos alternos, pero no. El autor nos plantea que hay senderos, hay caminos que jamás lograremos saber, entender, comprender y tan solo imaginar qué hubiera pasado si no tomáramos
una decisión. Pero como tomamos la contraria, entonces caminamos por otro sendero, dejando atrás aquella existencia probable que se convierte en improbable y que jamás podremos regresar a ella. Y ahí entendemos esos pensamientos filosóficos en donde decíamos, si Dios es todopoderoso, entonces puede hacer todas las cosas, pero no puede cambiar el pasado. O entonces Dios sí puede cambiarlo y esa realidad puede ser posible. Wow, te permite hacer un análisis realmente crudo, frío, de tu realidad, del lugar en el que estás parado y de las decisiones que tú estás tomando. Otro de los cuentos increíbles, la lotería en Babilonia y el peso que tiene el azar, o llamarlo así, el destino, entenderlo por medio de la fe y darnos cuenta que las cosas que acontecen en la cotidianidad son el resultado de esas fuerzas magnánimas que permiten hacer o no hacer, llevarte o no llevarte por un camino, por una decisión también, por tu destino o por las consecuencias de lo que haces y tal vez lo que no haces. ¿Tenemos un libre albedrío? No lo tenemos. ¿Hay algo manejando nuestra vida misma o simplemente caminamos teniendo fe en que el azar tendrá su propio peso? Y aquí quiero hacer un paréntesis, solo estamos analizando 2 primeros cuentos y vean la profundidad de la escritura de Jorge Luis Borges. Este libro y todos los libros de Jorge Luis Borges ameritan, exigen, piden a gritos un lector sumamente atento. Este libro no lo recomiendo para que comiences a leer. Este libro no te lo recomiendo si estás en un bloqueo lector, probablemente porque te va a hacer sufrir. Este libro te lo recomiendo cuando ya has leído a muchos autores y quieres más. Quieres explorar todavía más tus capacidades como lector y las capacidades de un escritor que podríamos llamarlo es perfecto, es complejo y te ofrece tanto, pero tanto que en una sola leída no lo podemos entender. Cada historia, cada pequeño cuento cambia nuestra perspectiva de vida. Cada frase, cada palabra, cada oración te ofrece algo nuevo, porque a veces te está contando un problema que no es tan complejo, pero en ese problema está abordando temas que sí lo son y mucho. Para disfrutar a Borges te debe gustar la lectura. Pero bueno, sigamos con los cuentos y dejé el primer cuento en el número 3 porque el mismo Borges dijo que este era su cuento favorito y que este probablemente era el cuento más grandioso que él había podido escribir. Y hablamos de Tlön Uqbar y Orbius Tertius. ¿Por qué? Este es el primer libro el primer cuento con el que te vas a encontrar al abrir tu libro de ficciones, y probablemente yo cuando lo leí por primera vez mi cabeza quería explotar porque dije, wow, creo que no le entendí nada y lo poco que entendí no tenía nada que ver con lo que en realidad Borges quería dar a conocer. En una charla que tuvo Jorge Luis Borges, él explicaba que la humanidad es el resultado de la Biblia y de los diálogos de Platón, porque la humanidad en sí había sido formada como sociedad, como constructo social a partir de estos 2 grandes libros. Pero en el cuento de Tlön Uqbar y Orbius Tertius, en él expresa una charla en donde se cuentan experiencias que terminan dando una propuesta sumamente compleja en la que el lenguaje mismo debería ser cambiado y desde un punto pequeño, cambiando los sustantivos por adjetivos, ofrece un cambio en toda la realidad. La transformación del mundo a partir de un lugar imaginario, pero que es imaginario probablemente para nosotros, porque en la lectura misma todo está imaginándose, pero partiendo de una realidad. Nos enfrentamos con un lugar que no conocemos, pero explicado por bibliotecas que podrían dar a conocer este mundo real en el que nosotros nos estamos desenvolviendo. Entonces se da cuenta que hay otro universo, que hay otro mundo, que hay otra realidad, pero probablemente dentro de la conciencia o dentro de la imaginación. Eso es algo que ustedes deben analizar, tratar de entender este primer cuento. ¡Wow! Es realmente fascinante. Otro de los cuentos increíbles es La Biblioteca de Babel, y quienes somos lectores, quienes nos gusta tener libros, quienes nos gusta visitar bibliotecas, podremos compararnos
hasta con Jorge Luis Borges, porque cuentan los historiadores que Jorge Luis Borges observaba las bibliotecas, observaba los lugares en donde había libros y escogía sus lecturas como aquel chef que escoge cuáles son los ingredientes que va a ocupar para realizar un platillo excelente y exquisito. Entonces, cuando nos encontramos con la Biblioteca de Babel, nos damos cuenta que es un lugar inmenso en donde vemos tantos y tantos, pero tantos libros que no sabemos en realidad qué hacer, pero que son sustentados, o esta grandeza es sustentada por un argumento ahora ontológico. Y al menos yo, que soy creyente, wow, eso me hizo vibrar por completo. Porque compare el peso de Dios, del yo soy, de Tetragramatón y el universo mismo, dándonos a entender de manera objetiva que cada libro es diferente a otro, que hay cosas que tienen similitudes, pero llega un momento en el que hay diferencia en todo lugar. Nos explica un universo inmenso, lleno y hecho de letras, en donde se calibra la posibilidad de entender el universo como algo finito o entenderlo también como algo infinito. Estos son cuentos tomados de la primera parte, que es el jardín de senderos que se bifurcan, pero ya cuando pasamos a la otra etapa, en donde nos encontramos a los artificios, nos damos cuenta que ahora son historias un poquito más cortas, historias que son sumamente previsibles, historias que sabemos qué va a pasar o imaginamos de qué va a tratar, pero que la grandeza de estas historias es el contenido y las propuestas que en ella o de ella emanan, ya que en cada pequeño cuento se contrastan conceptos filosóficos que nos hacen ir a buscar en internet o en otros libros posibilidades para poder darnos cuenta de qué era lo que quería darnos a entender Jorge Luis Borges. Y quiero mencionar uno en específico, el tema del traidor y del héroe, en donde sabemos que el acto heroico recae también en un sacrificio, y ese mismo sacrificio por ser culpable es lo que te hace héroe, y entonces es una distopía de la realidad que te hace volar la mente por completo, y en tan poquitas páginas te hace reflexionar de que hay cosas que estamos haciendo que tendrán o no tendrán peso, tendrán o no tendrán recompensa, tendrán o no tendrán consecuencias, y estas podrán ser buenas, malas, positivas, negativas, favorables o complicadas. Todos estos cuentos pequeñitos son brutales. Después nos encontramos con Funes el Memorioso, un hombre con la mente increíble, pero que lamentablemente muere muy joven. Y en este cuento podemos reflexionar algo muy inquietante. ¿Qué tan virtuoso o qué tan factible es tener una memoria para recordar todos los momentos buenos y malos? ¿O qué tan provechoso sería poder olvidarlos? Y wow, también eso es realmente brutal. Después ya nos encontramos con La forma de la espada. Muchos lo han querido encasillar o catalogar como una novela policíaca, pero bueno, de entrada no puede ser una novela, pero sí un cuento policíaco, pero va más allá. El peso de la venganza, el peso del dolor, el peso de las manifestaciones emocionales del ser humano. Wow, El Sur es un cuento que no puedes perderte, es algo que a mí me dejó boquiabierto. Y desde una perspectiva teológica, y les he dicho, y no me da pena decirlo, yo soy creyente, y cuando leí las 3 versiones de Judas, me hizo darme cuenta que cuando analizamos los aspectos teológicos desde un punto crítico, objetivo y sobre todo erudito, nos permite avanzar más allá en principios fundamentales de la teología. Por ello es que este libro realmente lo recomiendo bastante, pero se lo recomiendo a quienes en verdad amen la lectura. Es un libro que te permitirá tener retos increíbles, te permitirá manifestar tu verdadero amor y deseo por la lectura. Y no te preocupes si a la primera no logras entender todo lo que Jorge Luis Borges quería expresar. De hecho, creo que debo admitirlo, no hay alguien que yo en este momento pueda conocer que me diga, ay, entiendo por completo a Borges. No se trata de sentirte mejor o peor lector que nadie más, pero sí se trata de que todos en algún momento tenemos que avanzar con la literatura. Jorge Luis Borges, sin duda, uno de los escritores más increíbles que ha dado América Latina, porque este escritor argentino, sin duda alguna, revolucionó por completo la literatura, revolucionó por completo las letras, y creo que puede revolucionar
por completo tu vida y tu amor por la lectura. Momento extraño en el video, ya había terminado de grabar, pero se me olvidó decirles algo. Y esto en realidad no sé por qué pasó. Pero la literatura de Borges también ha puesto en tela de juicio a muchos escritores a lo largo del tiempo, a sus contemporáneos y a los que tenemos actualmente, ya que a veces resultaba innecesario escribir o leer novelas o libros de 500 o hasta de 1000 páginas cuando Borges en 5, 4 o 3 páginas lograba hacer algo monumental. Se tenía que decir y se dijo. Pues amigas, amigos, no olviden dejarme sus opiniones y sugerencias aquí en la cajita de comentarios para que podamos seguir reseñando libros increíbles. Únanse a todas mis redes sociales, no olviden que el Club de Lectura de Rodo está más activo que nunca, así que les dejaré todos los links de mis redes sociales en la cajita de descripción para que ustedes puedan seguirme en todas las aventuras que hacemos este 2020. Les recuerdo, en abril viene el aniversario del canal y hay muchas sorpresas para todas y todos ustedes. No olviden, los quiero y este es su canal.